Me voy a permitir compartirles una presentación para poderles platicar un poquito acerca de nuestro trabajo y acerca del Centro de Colaboración Arquitectónica. Nosotros normalmente solemos hacer este tipo de presentaciones con temas un poco más específicos, pero en esta ocasión que nos permitieron hacer un tema abierto, decidimos titular la obra, la presentación como obra reciente simplemente, porque quisimos tener la oportunidad, tomar la oportunidad para explicarles algunos proyectos recientes en los que hemos estado participando y colaborando. Para empezar, me gustaría enseñar esta imagen, ¿no? Que es el Punch Almanac, en donde se puede ver un poco esta caricatura de la teoría de la evolución, en donde dice man is but a worm, donde viene una lombriz, un gusanito que se va convirtiendo de alguna forma en un ser humano y termina con el retrato de Darwin observando toda esta caricatura. Y de alguna forma, una de las cosas que nos ha sido interesante en estos ya casi 15 años de trabajo aquí en el Centro de Colaboración Arquitectónica es la idea de cómo va evolucionando el pensamiento y el entendimiento de la arquitectura a nivel organizacional. Independientemente de lo que cualquiera pueda decir, la arquitectura es una profesión profundamente colaborativa que depende de muchísimos factores y depende de muchísimas personas que están involucradas en hacer que eso sea posible. De esta manera, se puede entender que hay, como en la teoría de la evolución de Darwin, pues una serie de familias, de proyectos que vienen de diferentes lugares, que vienen de clientes, que vienen de concursos, que vienen de comisiones privadas, que vienen de gobiernos, que nos invitan a participar en proyectos y que de alguna forma vamos desarrollando y vamos entendiendo. Algunos de esos proyectos mueren y algunos de esos proyectos nunca ven la luz del día, y algunos florecen, algunos son más exitosos, algunos son menos exitosos, y de alguna forma la línea de pensamiento que nosotros vamos creando va teniendo que ver con esta genética de la arquitectura, con este código genético de la arquitectura que se va creando y con esta inteligencia organizacional en donde podemos ir transmitiendo el conocimiento adquirido de un proyecto a otro. En ese sentido, para mí lo más importante de la arquitectura es entender que la arquitectura es la manipulación del espacio en el tiempo, y la arquitectura solamente puede entenderse en un contexto social, histórico y en un momento muy preciso. Un proyecto puede nacer o puede morir, puede ser exitoso o no, no solo en relación a sus materiales, no solo en relación a sus procesos constructivos, sino también a la relación del tiempo con los proyectos y cómo los proyectos van teniendo de alguna forma cualidades que van transformándose a lo largo del tiempo. En este sentido, hay demasiados temas alrededor de la arquitectura, demasiados matices, demasiados pormenores, y sería ambicioso tratar de, en una exposición corta, hablar de todos esos temas. Entonces, yo para esta presentación escogí estas palabras, ¿no? Estructura, materialidad, uso, economía de recursos, fuente, sitio, usuario, y todo esto en relación al espacio y el tiempo. Les voy a enseñar una serie de proyectos. Algunos han sido de alguna forma un parteaguas para nuestra organización y han permitido crecer la organización. Algunos han logrado ver la luz del día, algunos han muerto, algunos son concursos perdidos, algunos son obras en proceso. Y de alguna forma ilustrar este entendimiento del proceso de la arquitectura y del entendimiento de la arquitectura a través de nuestro taller. En el libro de ensayos que publicamos en el 2018, publicado por la editorial El Viso, hablo de las 3 vidas de la arquitectura. La primera vida es una vida en donde solo vive en el papel, son dibujos, son ideas, y son cosas que viven en la computadora, que viven en las maquetas, que viven en los dibujos. Es el mundo de las ideas en donde todo es posible. Después viene una segunda vida de los proyectos arquitectónicos, que es la etapa de construcción, que yo lo veo como un baile en donde la tecnología, la mano de obra, la herramienta, la máquina
se conjugan en una sinfonía para estar creando un espacio que empieza a transformar la realidad. Donde antes había un sitio con cierta característica, la arquitectura empieza a transformar esa realidad, empieza a transformar ese sitio y empieza a convertirlo en otra cosa. Por último está la tercera vida de la arquitectura, que es la vida que le otorgan los usuarios. Cómo esos espacios no tendrían sentido sin el ser humano, no tendrían sentido sin alguien que los pueda ver y disfrutar. Y en ese sentido, pues la arquitectura está muy relacionada con las ideas del humanismo. ¿Para quién y para qué hacemos la arquitectura? Entonces voy a enseñarles algunos proyectos, ejemplos de algunos proyectos en cada una de estas vidas y la relación que tienen con nuestra práctica y con el contexto y con la sociedad en general. Primero les voy a enseñar este proyecto, que es el Club de Niños y Niñas, que es una fundación sin fines de lucro internacional que tiene presencia en más de 27 países, tienen más de 4,000 clubes en el mundo y a nosotros nos comisionan para hacer este club que está en el borde de la ciudad, en el punto donde se unen Ecatepec y Tecámac. En estos lugares, en donde la ciudad no ofrece lugares de trabajo, lugares de esparcimiento, se crean ámbitos en donde prolifera mucho la violencia, las adicciones y muchas otras tragedias de la vida humana. Y en este proyecto aprendimos que el rol del arquitecto no solamente está en hacer los planos y en diseñar el corte, las fachadas y en diseñar el edificio, sino en participar activamente en que se puedan construir este tipo de edificaciones. En este proyecto nos involucramos en conseguir donadores, en conectarnos con la comunidad, en trabajar con los materiales que nos amablemente hicieron las donaciones de las empresas. Y se podría decir que fue un proyecto que de alguna forma pudo abrirse como un árbol y permitirnos otras cosas. El edificio está compuesto por 3 edificios principales, uno dedicado a la educación, en donde hay aulas, bibliotecas, espacios de administración, un segundo edificio dedicado a las artes, en donde hay artes marciales, en donde hay danza, en donde hay un auditorio para espacios para usos múltiples, y un tercer edificio dedicado al deporte, un gran gimnasio. El resto de las áreas son jardines, espacios de encuentro, plazas, lugares para el esparcimiento de los niños que pueden disfrutar de estas actividades extracurriculares sin costo. Los 3 edificios están unidos por un pasillo que conecta los 3 edificios y que está compuesto por 24 arcos representando la columna vertebral humana en el entendimiento de que la educación es la columna vertebral de un mejor futuro para los niños. El edificio está hecho principalmente de concreto porque tuvimos una donación en especie muy importante en donde nos hicieron una donación de 2,500 toneladas de concreto y bueno, pues no había duda que el edificio tenía que ser de ese material. Decidimos utilizar esta forma del arco cruzado, que es una forma milenaria, que es una forma muy antigua, muy estable, muy institucional, pero que de alguna forma en la interpretación del lenguaje moderno nos crea este espacio en donde los alumnos pueden hacer mucho más allá que recorrer, sino es el punto en donde se encuentran, en donde conviven, en donde suceden muchas cosas interesantes que complementan el ámbito educativo. Hemos hecho afortunadamente muchos proyectos educativos como universidades, escuelas, etcétera, y quise mostrarles este otro proyecto un poco más reciente del 2021 que habla de 2 cosas, 2 temas muy importantes para la ciudad. Uno es la educación, que es en donde tenemos como país pues una deuda histórica, un rezago importante y tenemos que seguir invirtiendo y trabajando en espacios educativos de calidad. Y otra es la recuperación de espacios abandonados. Esta es una universidad que estaba en desuso, que llevaba mucho tiempo abandonada y que le dimos una nueva vida con esta nueva tecnología que nos permite darle una cualidad bioclimática mucho más interesante y regenerar el espacio del edificio con una nueva piel, dándole una nueva vida.
Esto es muy interesante en términos ecológicos y económicos porque, por supuesto, restaurar un edificio tiene un costo muchísimo menor que hacer un edificio nuevo y también una huella de carbón mucho menor en el sentido en donde aprovechamos pues la estructura y todos los elementos arquitectónicos posibles de rescatar. Principalmente el proyecto consiste en la creación de una nueva piel con este material que nos permite crear una mucha mejor relación con la orientación sur del edificio y crear pasillos que tengan una mucha mejor sensación espacial, filtrando la luz y creando una nueva imagen a esta arquitectura. Los espacios interiores de la universidad se recuperaron, se restauraron y se rehabilitaron para poder crear esta nueva universidad en un espacio previamente existente. A veces las circunstancias y las situaciones son lo que nos lleva a los proyectos. En el caso del sismo del 2017 en Jojutla, hubo una serie de iniciativas en donde se planteó la realización de nuevos proyectos que pudieran ayudar a la reconstrucción del tejido social del epicentro del temblor del 2017. Y en 2018 nos invita el Infonavit a participar en este proyecto de reconstrucción en colaboración con la oficina OMA de Nueva York, liderada por el arquitecto Shor Shigematsu y fundada por el legendario Rem Koolhaas, en donde la idea era realizar una intervención, una serie de intervenciones en este sitio que fue devastado. Seguramente han visto, se construyó una capilla preciosa de Alberto Kalach, una iglesia muy interesante, un santuario de Derek Dellecamp, la Alameda que le hizo MMX, y nosotros teníamos la encomienda de realizar este proyecto de unión, un puente que pudiera unir las dos partes que habían quedado desconectadas de los dos lados del río que divide Jojutla, y diseñamos en conjunción con OMA este puente que toma la forma de boomerang y que toca los dos lados del río en tres puntos diferentes. Este es un puente muy interesante porque es un puente de doble piso, en donde en el piso de abajo se genera un espacio sombreado en donde pueden generar diferentes actividades, y en la parte de arriba una vía rápida en donde pueden haber una transición mucho más veloz de un lado al otro. El puente tenía una cualidad escultórica muy interesante, tiene una serie de rampas y tiene una serie de perforaciones muy interesantes. Este es uno de los proyectos en donde el tiempo no dio para poderlo llevar a cabo. Entonces terminó el gobierno anterior que no tenía, que no dio tiempo de construir este edificio, que tenía proyecto arquitectónico, proyectos de ingeniería, proyectos ejecutivos completos, y desafortunadamente este proyecto queda simplemente en su primer vida. Otro de los proyectos que queremos enseñar es este otro, que es el Parque del Chaobelisco en la Ciudad de México, en un terreno en Polanco, en donde un desarrollador importante estaba creando una serie de edificios de vivienda y iba a crear este espacio público para el disfrute de las comunidades que están en la zona de Nuevo Polanco. Y nuevamente, las circunstancias económicas, las dificultades de mercado que se han presentado en los últimos años no permitieron que se construyera este espacio que contaba con igual nuevamente una galería que podía ser disfrutada en la parte inferior y en la parte superior, y que podía albergar diferentes usos, diferentes momentos, y de alguna forma complementar de manera muy rica la vida entre estos grandes edificios de vivienda. Para nuestros procesos es muy importante entender el dibujo, entender la maqueta, entender el proceso de diseño, porque al final esa es la inteligencia que la organización termina conservando. Si bien el proyecto no se lleva a cabo en términos de construcción, sí se lleva a cabo en términos de diseño, y sí se lleva a cabo en términos de entendimiento de los espacios, de entendimiento y colaboración con ingenieros, con especialistas, con paisajistas. El mismo caso sucede
en el Museo de las Momias de Celaya, un proyecto que realizamos en colaboración con Armando Birlain, un arquitecto amigo mío, en donde el municipio de Celaya nos invita a desarrollar este espacio para albergar la colección de momias que tienen en Celaya. Es un espacio que está junto al panteón y que de alguna forma en Celaya hay un evento de muertos que es la idea del Paseo de las Luminarias que termina en el panteón, y llegando a ese término podíamos encontrar este edificio, que era un edificio dividido en dos partes, la parte de los vivos, la parte de los muertos. La parte de los vivos como una especie de cubo flotando en donde habían galerías para espacios, para eventos múltiples, y luego bajabas por unas rampas para crear una catacumba en donde estuvieran las momias. Aquí se puede ver la ubicación del panteón tradicional con todas sus pintorescas tumbas, la entrada del panteón y la plaza descendiente que se va hundiendo y que nos lleva a esta plaza hundida que nos permite entrar a las catacumbas de las momias. Nuevamente, este es un proyecto que se desarrolló por completo, se desarrolló ingeniería, se desarrolló arquitectura, estábamos listos para hacerlo. Vino la pandemia y desafortunadamente los recursos para este edificio no se pudieron utilizar para esto, se tuvieron que utilizar para enfrentar la emergencia sanitaria. Pero podemos ver aquí vimos una serie de dibujos, vimos una serie de maquetas experimentales que nos permiten entender el espacio, que nos permiten manipular el espacio y crear estos conceptos de los que estoy hablando. Aquí se puede ver la idea de la catacumba al fondo del edificio, que iba a albergar la excelente colección de momias que se tiene en Celaya y que actualmente está en un lugar en donde no se puede visitar. Aquí podemos ver la sección arquitectónica del edificio, en donde podemos ver las galerías arriba, que son galerías para usos múltiples, para exposiciones, para música, y luego abajo la gran catacumba a la cual se puede acceder a través de una rampa, y en esta rampa íbamos contando la historia de las momias y todo el proceso de cómo se han ido conservando y cuáles son todas las técnicas que se han desarrollado para ello, y llegabas en el punto de hasta abajo a la catacumba y podías ver este espacio. Después nos vamos a proyectos sí construidos de espacio público, ¿no? Este es nuevamente una serie de proyectos, digamos, que ven su nacimiento a través del huracán Huila, que viene a devastar ciertas partes de Nayarit, y se destinan una serie de presupuestos bastante apretados para rehabilitar una serie de espacios públicos en estos municipios en Nayarit. Entonces, el reto aquí era poder hacer un espacio público digno, interesante, sombreado, que pudiera servir bioclimáticamente, y lo que decidimos fue diseñar una especie de módulo de concreto muy económico de construir, muy fácil de ensamblar y que se puede configurar en diferentes formas para poder atender los diferentes espacios públicos con estos pequeños módulos y complementarlos con áreas deportivas. Estos espacios de encuentro principalmente ofrecen a la comunidad un espacio sombreado en donde puedan realizarse actividades de diferentes usos. Plantamos una serie de árboles que en su momento van a crear unas sombras muy interesantes y que van a poder, estas pequeñas esculturas urbanas, servir para la cohesión y reconstrucción del tejido social en estas zonas afectadas por el huracán. Aquí podemos ver ya los edificios entrando en su tercer vida, ¿no? La vida del usuario y cómo lo que nosotros pensábamos que iba a ser el uso de ese espacio, pues empieza a contrastarse ya con la realidad. Aquí me encanta esta foto de estas niñas jugando en este espacio y disfrutando de un espacio que anteriormente pues, se sentía como un espacio abandonado y baldío. Y este es un tercer ejemplo del mismo uso del módulo en una especie de plaza centroidal, en donde diseñamos una serie de juegos para niños. Y bueno, aquí la idea es que estos árboles
puedan aprovechar la muy fértil tierra que hay en Nayarit y convertirse en grandes sombras en el futuro y crear una especie de espacios para la comunidad que puedan ser utilizados en diferentes formas, que puedan ser programados para eventos, que se puedan hacer actividades comerciales, recreativas y comunitarias dentro de estos espacios. En ese mismo orden de ideas, quiero enseñar esta serie de proyectos que ustedes verán cómo recogen algunas de las elementos genéticos que tienen algunas de las proyectos fallidos que acabo de mostrar, para enseñar este parque. Es un parque público en Tabasco que de alguna forma ya contaba con un poquito de infraestructura, ya contaba con una cancha de arcotecho, ya contaba con una canchita de base infantil, contaba con una canchita de fútbol, pero carecía de lo más importante, que era un espacio en donde la gente pudiera ir, convivir, pasar el tiempo, estar en la sombra y de alguna forma resguardarse del clima súper caluroso y húmedo que hay en este sitio. Y diseñamos un pabellón que de alguna forma da frente a los diferentes usos del parque y empezamos a desarrollar una serie de maquetas experimentales dentro de nuestro taller para poder llegar a esta geometría que al mismo tiempo es una geometría simple y al mismo tiempo es una geometría compleja. La instrucción que teníamos era hacer un proyecto que pudiera construirse con mano de obra artesanal, que pudiera fabricarse con concretos, con cimbras, y decidimos utilizar este color naranja tomando el tono de la balaustrada del Centro Histórico de Jalpa de Méndez para crear un pabellón que pudiera dar vida a este parque y en donde nuevamente pudieran darse estas actividades comunitarias. Hicimos una serie muy interesante de maquetas y de dibujos que representan estos espacios, que representan estos momentos y que representan digamos, estilo de vida que queremos tratar de crear en el espacio público. Y aquí podemos ver ya una obra muchísimo muy avanzada, prácticamente a punto de terminarla, metiendo temas de jardinería, metiendo temas de iluminación y terminando con esta escultura urbana que ahora es una realidad para la comunidad de Jalpa de Méndez y que por supuesto pensamos que tiene unas cualidades escultóricas muy interesantes y una capacidad de cohesión social muy importante al poder hacer que las familias vengan aquí, convivan y participen de estos espacios. Aquí podemos ver algunas imágenes de este juego de arcos cruzados, en donde van en forma descendiente y van creando un juego de sombras, de luces y de sombras de diferentes alturas que en la noche empiezan a crear estas geometrías, estas sombras, estos espacios seguros para pasear en la noche. Ahí mismo en este parque, en uno de los extremos de este parque, nos invitaron a desarrollar un centro de desarrollo comunitario, que el centro de desarrollo comunitario principalmente es un espacio público administrado por los municipios, en donde van a haber actividades diferentes para la comunidad. En realidad son una serie de aulas, ¿no? Con un espacio para biblioteca, con un espacio para un auditorio, en donde se programan diferentes actividades para la comunidad, que son para niños, para jóvenes, para adultos. Pueden haber desde clases de pintura, clases de música, computación, juntas vecinales, todo tipo de cosas. Y la idea fue crear una especie de arquitectura bioclimática en donde una serie de cartelas pudieran crear, a través de perforarlas con un hoyo, con un arco en el centro, crear un juego de sombras que permitiera crear un oasis allá dentro de ese edificio, en donde cada una de estas cartelas fuera creando una sombra y que un pasillo elevado nos fuera sirviendo
a las diferentes aulas. Y en el centro, pues este oasis, ¿no?, de vegetación. Aquí tenemos también una tierra con gran fertilidad en donde estamos creando un oasis de sombra dentro de este edificio. Y nuevamente tenemos alguna serie de dibujos, una serie de maquetas en donde exploramos la materialidad, los despieces, las cualidades particulares del concreto para crear esta atmósfera que hoy estamos pues ya prácticamente también terminando de construir. Aquí se pueden ver las cartelas de concreto naranja, se puede entender un poquito la sensación de sombra que va a haber complementada ya con el oasis que vamos a crear dentro de este espacio, y se puede ver, digamos, a escala 1 a 1 toda nuestra exploración de los materiales, de los despieces y de las formas de construcción que permitan ello. Por último, les quiero enseñar este proyecto, que es un concurso perdido, muy reciente de este año, en donde la Secretaría de Medio Ambiente y el Bosque de Chapultepec convocan a la creación de este espacio denominado Jardín y Pabellón Escénico, que es en el terreno que está al lado del Auditorio Nacional. Principalmente el proyecto consiste en la creación de un gran parque con un edificio dedicado a las artes escénicas, en donde se puedan presentar proyectos de danza, de música contemporánea, etcétera, etcétera. Este fue un concurso de convocación nacional en donde fue una convocatoria abierta. Después eligieron a 5 finalistas para poderlo detallar un poco más, y al final el jurado falló y nos dio a nosotros el segundo lugar. Principalmente la idea del proyecto es el entendimiento de la calzada elevada que se está ya construyendo, que llega a este punto que está a un lado del Auditorio Nacional y que une con una especie de calzada elevada o puente peatonal que pasa por debajo del periférico y que une la primera y la segunda sección del Bosque de Chapultepec, y aterriza en el centro de este terreno, en donde nosotros dispusimos una serie de nodos interconectados que pudieran dar vida a los diferentes espacios de este pabellón. El pabellón es una cubierta que permite la creación de un espacio experimental para las artes escénicas. Es una especie de auditorio abierto con un equipamiento de cafetería y baños, en donde resuelve la parte de las necesidades teatrales, de bodegas, de camerinos, etcétera, de forma subterránea, y luego crea un escenario que puede usarse para un evento mediano al interior o para un evento grande al exterior, y luego se remata con una cubierta forrada en cobre, haciendo alusión a algunos edificios icónicos de la historia de México, como el Palacio de los Deportes, como el Monumento a la Revolución, como la Basílica de Guadalupe, que tienen cubiertas forradas en cobre. Y de alguna forma, al hundir el edificio, creábamos una especie de talud que esconde este espacio digamos, experimental, que puede abrirse y cerrarse, que puede abrirse hacia un lado y contar con esta cubierta interior, o que puede tener una cubierta, un escenario hacia el lado exterior, que es donde puedan darse diferentes actividades. En este caso, de esta imagen, de esta ilustración, una especie de concierto. Entonces, un poco la idea de enseñarles esta serie de proyectos, esta serie de experiencias, esta serie de diferentes proyectos que van atendiendo a ciertas ideas, como las mencioné al principio, ¿no?, de estructura, de materialidad, de economía de recursos, de espacio público, y que de alguna forma se van hilvanando en el tiempo y se van conectando las unas con las otras, y el entendimiento que vamos adquiriendo de la arquitectura nos permite cada vez ir explorando y disfrutando más esta labor de la arquitectura. Entonces, con eso termino mi presentación.